Levíticos 25, 25 al 27. Todos vamos a leer. Yo quiero que como iglesia aprendamos. Yo estoy interesado en que usted entienda bien lo que creemos como iglesia, las doctrinas de nuestra iglesia. ¿Ya? Nosotros no somos como las demás iglesias. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y no es un egocentrismo, ni es por orgullo que lo decimos, sino con humildad y responsabilidad. Dice la palabra del Señor así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Y cuando el hombre no tuviese rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Amén. Digamos amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Esta doctrina le llamamos la doctrina de la redención. Siempre utilizo en las charlas de bautismo enseñar la redención, porque la redención es una de las doctrinas fundamentales que cree nuestra iglesia. Esa doctrina llamada la redención es una doctrina de carácter fundamental y necesaria para la salvación. Pero ahora tomamos un texto de dentro del contexto de la profundidad de donde viene la doctrina, y qué bueno que la comprendamos. Resulta que el hombre en el Antiguo Testamento había recibido una heredad de sus padres, había recibido posesiones de sus padres, y por las circunstancias de la vida y por la pobreza le tocó vender lo preciado que tenía. Entonces, si él tenía un familiar, el familiar más cercano a él, en este caso póngale que no tenía papá ni mamá, pero sí tenía un hermano. Así que ese hermano debía redimir su posesión, redimir a este hombre y comprar lo que era suyo por el precio de lo que había él vendido. Ese negocio duraba un tiempo estipulado. La ley había establecido un tiempo, que ese era el tiempo del negocio. Y ese tiempo duraba 6 años. Ese hombre vendió la tierra y por 6 años el que la poseyó la había trabajado. Pero en el 7º año, este hombre que era el dueño de la tierra, él tenía hasta el 7º año para rescatar su posesión, rescatar su propiedad. Entonces él apelaría a su hermano, a su familiar más cercano: ayúdame a recuperar lo que es mío, cómpralo como si fuese tuyo y yo te lo pagaré, porque en el momento no tengo cómo yo comprarlo y se está acabando el tiempo límite. Amén, hermanos. Entonces, si este hombre no tuviese un rescatador, es decir, no tuviese el familiar cercano, aquel, digamos que no tiene hermanos, pero tiene un primo, ese primo debía de cargar con la responsabilidad de rescatar lo que era suyo de su familiar. Pero si él no tuviese ni hermanos ni primos, entonces él se prepararía durante esos años para poder ahorrar y rescatar su posesión. Y se contaría
los años, que es el año de la bienaventuranza, el año del rescate. A ese año se le llama el año favorable. A ese año se le llama el año de la bendición. A ese año se le llamaba el año del rescate. En las leyes de Moisés estaba estipulado ese año como el año de la libertad. Ese año lo tenían también los esclavos. 6 años eran esclavos y en el 7º año debían de ser libertados. Entonces, en esa ley está determinado que ese familiar cercano debía redimir la posesión o a la misma persona que hubiese sido vendida. Amén. A ese año se le llama el año del jubileo. ¿Habían escuchado esa palabra, no? El año del jubileo, el año del rescate, el año de la libertad, el año de la bendición, el año en el que yo puedo poseer otra vez lo que es mío. Así que en ese año se debía comprar, rescatar la posesión que yo había perdido. Cuando Jesucristo vino a anunciar el año de la bienaventuranza, vino a anunciar el año de la bendición, vino a anunciar el año de la libertad. Así que ese año era el año del rescate. Amén, hermanos. Hay un texto que presta la información sobre este tema y es muy antiguo. Ruth capítulo 4, versículo 6 hasta el verso 17. Leamos esta historia, muy fascinante, como para que usted se empape sobre lo que es la redención. Ahí está. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Estaba hablando de redimir a Ruth. Mira el verso que sigue. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquiera o cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec. Elimelec era el marido de Noemí, y todo lo que fue de Quilión, era el hijo mayor de Noemí, el hijo menor de Noemí, y de Malón, que era el otro hijo de Noemí. Los que se le murieron a Noemí, que se casaron con las mujeres, con una mujer Ofra y con esta otra llamada Ruth. Entonces, que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Verso que sigue. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Y Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Se lo están diciendo a Booz. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven
te dé Jehová, hablando de Ruth. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y la mujer decía a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue suya. Fue su haya, y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Amén. Digamos todo gloria a Dios. Es fascinante la historia, porque todos conocemos la historia de Ruth. Pero mire que una mujer en ese tiempo que se le moría el esposo, ella pertenecía a una familia. La cultura, la costumbre era muy diferente a la nuestra. Porque en nuestra cultura hay muy poco honor, ¿verdad? Hay muy poco honor. De hecho, casi no hay honor. Hoy un hombre se roba a una mujer y se la lleva y es mujer de él. En la cultura allá no era así. Pero resulta que Noemí llegó con su marido y sus 2 hijos a Moab, porque había hambre en Israel. Y llegando allá se le murieron los hijos y se le murió el marido. Y esas 2 nueras que tenía, a una la despidió y quiso hacer lo mismo con Ruth. Y ustedes sabemos la historia. Ruth dijo que no la va a dejar. Ella era su madre ahora. Así que ella seguiría a Noemí para donde fuera. Y entonces le dijo: yo tengo mi creencia en mi Dios y tú tienes tu Dios. Y dijo: no importa, yo he decidido cambiar de Dios por amor a ti. Tu casa será mi casa. Donde tú vivas yo viviré. Donde mueras moriré. Y tu Dios será mi Dios. Así que entendemos qué es lo que dice ahí. Esa nuera le era superior a 7 hijos. Porque esa nuera, al llegar allá, ella trabajó como hija de Noemí. Y entonces Noemí llevaba una hija que no era hija, era la nuera. Como pertenecía a una estirpe familiar, ella no se podía casar con cualquiera que le gustase. Las reglas decían, la costumbre decía que ella se tenía que casar con un familiar del marido. Y entonces tenía un familiar. Pero este familiar era el más próximo. Después de este estaba Booz. Y el familiar más próximo le dijeron: tienes que hacerte responsable de Noemí. Noemí tiene una nuera. Y a ti te toca ahora asumir la responsabilidad. Haz de la hija de Noemí tu mujer y encárgate del cuidado de la casa de Noemí. Adóptalos. Redímelos. De ese término viene redimir. Ahora lo vamos a mirar. Entonces, redímelos. Y él dijo: no, yo no puedo, no sea que dañe mi heredad. En otras palabras, yo no quiero meter otra mujer en mis propiedades. Mejor te paso el derecho a ti. Hazlo tú por mí. Redímela. Claro, la muchacha ya había hecho su cambalache, ya había ido a la cebada, ya había ido a los campos de Booz, ya había puesto los ojos en Booz. Y entonces Booz apeló por ella al otro. Sin embargo, el otro le dio el derecho y la responsabilidad subyacía en el contexto de lo que dice el texto. Es que cada uno de ellos, para dar la responsabilidad al otro, se quitaban el zapato.
y le entregaba el zapato como una señal. Entonces aquel se quitó el zapato y dije, tómalo. Él enseñó el zapato ante los ancianos de la ciudad y dijo, ustedes son testigos hoy de que él me ha cedido el derecho a mí, que yo no estoy violentando las reglas. Él me ha cedido el derecho y hoy tomo por posesión la casa de Abimelech. Hoy tomo a Noemí y a sus hijos, su descendencia, como míos. ¿Me están entendiendo? Y entonces ahí viene la parte de lo que es más importante. Él redimió a Ruth. Ruth vino a ser la esposa de Booz, porque así eran las reglas. Él la redimió. ¿De qué la redimió? La redimió de lo que nosotros sabemos, de la vergüenza, de la pobreza, de la humillación. La redimió de lo que nosotros le llamamos, ¿cómo se llama eso? De la viudez. Porque ella era una viuda y él la redimió de la viudez. Así que era una viuda soltera, sin hijos, no tenía estirpe. Pero Booz vino y se llegó a ella y vemos los textos que dice que tuvo un hijo. Y de ese hijo nace la descendencia de Jesús. Porque ese hijo que tuvo con Booz, de ahí viene Isaí, que es Obed. Y Obed engendró a Isaí, quien era padre del rey David. Así que si usted encuentra, Ruth vino a ser abuelita del rey David. Fascinante la historia, ¿verdad? Pero vino a ser redimida. Alguien la redimió. Cuando nosotros hablamos de redimir, es importante entender la sola frase redimir o redención significa rescatar. De ahí la palabra redimir, rescatar, librar. También ese aspecto que se usa redención significa comprar de nuevo. Eso significa redención. Redención significa comprar de nuevo. Amén, hermanos. Nosotros fuimos redimidos. ¿Qué significa? Fuimos comprados. Vamos a la Biblia, Tito capítulo 2, versículo 14. Porque habéis sido comprados. Tito 2:14. Amén, hermano. Nosotros fuimos comprados. El verso dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se dio a él mismo para redimirnos. En otras palabras, él se dio para comprarnos. Él se dio para adquirirnos. Y resulta que el que nos tenía que adquirir era un familiar. Ya que la ley de la redención decía que era un familiar cercano. La ley del rescate decía que era un familiar cercano el que debía redimirnos. Cristo se hizo nuestro familiar cercano. En otras palabras, Él se hizo nuestro hermano. ¿Me están entendiendo? Él se hizo nuestro hermano para redimirnos. Porque era necesario que Él fuese semejante a sus hermanos, dice el texto. Él necesitaba o Él debía ser semejante en todo a sus hermanos para que alcanzásemos esta redención. Así que Él se acercó humanamente a la parte más cercana del hombre. Y a través de eso, Él pagó el precio de la deuda
que teníamos nosotros. ¿De qué nos redimió? Nos redimió, colóquelo hermana por favor. ¿De qué nos redimió? De toda iniquidad. Nos redimió de toda maldad. Nos redimió de todo pecado. Y creó en nosotros un pueblo. E hizo de nosotros un pueblo propio. Que fuese de Él, que le costara a Él. El precio lo pagó Él. Ya nosotros debemos de entender el precio que se pagó. Hay un texto que dice, 1 Corintios, vuélvalo a poner, 1 Corintios 6:20. Y el texto es claro, porque habéis sido comprados por precio. Vean, ¿qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque Él los compró por precio. Amén, hermano, Él los compró por precio. Diga conmigo, Él los compró por precio. Así que Él nos redimió del pecado. Nos redimió de la maldad. Y pagó un precio. Ese precio es un precio alto. Vamos a mirar el precio. Efesios capítulo 1 versículo 7. Amén. ¿Qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Así que la redención nuestra, el precio nuestro, fue con sangre. Él nos compró por su sangre. En esa sangre tenemos redención. Redención significa comprar de nuevo. Redención significa rescatar. Así que la ley del rescate decía que un familiar debía de pagar. Y Él no los compró con oro y ni plata. Él los compró con la sangre preciosa de Cristo. Cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 7 versículo 23. Gloria a Dios. Por precio habéis sido comprados. Por precio fuisteis comprados. Lean. No os hagáis esclavos de los hombres. A ver. No se hagan esclavos de los hombres. Si por precio fuisteis comprados, no se hagan esclavos de los hombres. El Señor está diciendo que Él pagó la ley del rescate, que Él nos compró, nos dio la libertad. Éramos esclavos, Él nos compró y nos libertó. Y dice, no se vuelvan a vender. No se vuelvan a vender. No se vendan a los hombres. No se hagan esclavos de los hombres. Amén, hermanos. Todavía en ese tiempo de Pablo existía la esclavitud. Existía la esclavitud. Por eso dice, no se hagan esclavos de los hombres. Porque hay personas que por hambre se vendían. Hay personas que por falta de recursos se vendían. No tengo nada para comer, mis hijos están aguantando hambre. Nos vamos a morir de hambre. Voy a decirle a don Pedro a ver si nos quiere agarrar de esclavos. Con tal que tengamos donde vivir y comer. Y Pablo dice eso. Fuisteis comprados por precios. No os hagáis esclavos de los hombres. Y si Él nos redimió de la esclavitud, del pecado y de la maldad,
nosotros debemos de procurar mantener la libertad que Dios nos ha dado y con la que nos ha hecho libres. Porque el mundo querrá volvernos a la esclavitud. El diablo intentará volvernos a ser esclavos de las pasiones vergonzosas y del mundo pecaminoso. Cuando el precio que se pagó por mi libertad ha sido tan alto. Amén. Fuiste comprado por precio. Y no es un precio de plata. No se midió la plata, no se pesó el oro. Por la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que es bueno entender lo que es el rescate, la doctrina de la redención. Ese término redención, eso significa. Redención significa comprar. Redención significa rescatar. Redención significa comprar de nuevo. Nosotros fuimos comprados de nuevo. Antes éramos de Dios, nos perdimos en el mundo, nos perdimos en la miseria, en la desgracia, en el pecado, y Él nos volvió a comprar. Éxodo capítulo 13, verso 11. Amén, hermanos. ¿Cómo dice? Cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno es burro, para que ustedes entiendan. Todo primogénito de burro, amén, redimirás. ¿Y cómo se redime un burro? Con un cordero. Amén. Fíjese usted, todo primogénito de burro lo redimirás con un cordero, y si no lo redimiere, quebrará su cuello. También redimirás al primogénito de sus hijos, amén, de tus hijos. Y cuando mañana te pregunten tus hijos, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, endureciéndose Faraón para no dejarnos ir. Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos, y te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Amén. Fíjense que la redención se aplica desde el contexto. El animal inmundo, se considera que el burro es un animal inmundo. El burro se debía redimir con un cordero, ¿verdad? Ahí lo dice el texto. Todos los animales que abren matriz de todas las bestias serán santificados para Dios, pues son primogénitos, pero harás que se redima el burro. Y la redención del burro costará un cordero. Ese burro ahí, o ese asno, para que entienda, ese asno ahí tipifica al pecador. Ese asno tipifica a los pecadores. Así que el precio de nuestro rescate costó un cordero. ¿Están entendiendo? Cuando miramos el Génesis, se dicen, de acuerdo a los eruditos, que Caín no agradó a Dios porque Caín no presentó su ofrenda.
por su rescate, no presentó su cordero. Abel ofrendó su cordero, pero Caín no ofrendó su cordero. Llegó ante Dios con especias. Llegó ante Dios con frutas, con legumbres, con hortaliza. Pero Abel llegó con un cordero gordo. Amén, hermano. Y resulta que la redención del burro debía de ser por un cordero. Como la redención de todo ser humano se debía redimir con un cordero. El cordero debía ser de un año, macho, sin defecto, debía de ser puro. El cordero más bonito, más limpio, se debía de presentar en sacrificio por el pecado del hombre. Amén, hermano. Pero si el burro no tenía nada, no tenía el que lo iba a redimir, un cordero para redimirlo, entonces el burro no tenía derecho a vivir. Tenían que quebrarle la nuca, dicen en mi lugar. La palabra es cerviz. Le tenían que quebrar la cerviz, quebrarle el cuello, y de esa manera debía morir el burro. Amén, hermanos. Así que el hombre que no tenía redención, que no había la ofrenda del pago, del rescate para comprarlo, debía de morir. Pero a nosotros nos salió un familiar cercano. Ese familiar cercano pagó el precio de nuestro rescate. No pagó oro, no pagó plata. Fue su sangre derramada en la cruz del Calvario, el precio más alto que se ha pagado por la redención de nosotros. Aleluya. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Así que redención significa comprar, rescatar, redimir o librar. Y Pedro lo dice. Primera Pedro 1, 18 y 19. Ahí lo expresa. Léanlo. Sabiendo que fuiste. La palabra rescatado es comprado. Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como pisto, como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero macho, amén, de un año sin defecto. Con esa sangre fuimos redimidos. Aleluya. Ese es el precio de la redención. Ese es el precio de la redención. Porque hay un solo mediador. Primera Timoteo 2, 5 y 6. Léalo. Primera Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo. ¿En cómo? En precio, en pago, en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Él se dio en pago. El rescate nuestro. El rescate de todos los burros. Amén, hermano. En rescate de todos los asnos. Qué palabra más dura, ¿verdad? En rescate de todos los perdidos. En rescate de todos los pecadores. Para ser más claro, en rescate de nosotros. Él se dio a sí mismo. Él es el cordero que se pagó por el asno. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Tito 2:14. Así que tenemos la palabra de Dios en el término rescate, redención, redimir. Son los mismos términos. Redención, rescatar, redimir. Los tres términos vienen del término redención. Es comprar, es rescatar, es volver otra vez a tomar lo que era mío. Eso se llama rescate. Es volver a comprar otra vez lo que ya era mío. Amén, hermanos. ¿Y quién lo paga? Lo paga mi hermano más cercano. El familiar más cercano es el que redime. A nosotros nos redimió Jesús. Nuestro hermano más cercano, nuestro familiar más cercano, nuestro Goel. Amén. Él es nuestro familiar más cercano. Él nos redimió. Y fíjese el pago que pagó. No fue oro, no fue plata, fue su sangre preciosa. Él murió por nosotros. Él pagó con su vida la salvación de la nuestra. Él dio su vida por la suya para que usted tenga libertad. No vuelva otra vez a la esclavitud del pecado, porque el precio que se ha pagado ha sido elevado, ha sido muy alto. No nos volvamos a ser esclavos de los hombres. Dejemos la esclavitud de cosas. Todo me es lícito. Ni me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Así dice el texto, ¿eh? Ni me va a dominar ninguna de esas cosas. Porque yo tengo una libertad. Tenemos la libertad de los hijos de Dios. Somos libres. Somos libres. Somos tan libres que el maligno no tiene nada de qué juzgarnos. El maligno no tiene nada en nosotros. Tenemos libertad. Tenemos plena libertad porque se pagó el precio de nuestra esclavitud. Se pagó el precio que nos tenía a nosotros subyugados y nos compró con un precio muy elevado para que gocemos de dignidad como hijos de Dios. Aleluya. Él se dio a sí mismo en pago por todos nosotros. Bendito sea el Señor. Él pagó la ofrenda que se requería por el pecado. Él pagó la ofrenda, ya que el pecado exigía un sacrificio. Cristo hizo el sacrificio. Él pagó con su propia vida la libertad nuestra. Amén, hermanos. Eso significa redención. Eso se lo enseñamos a todos los que se van a bautizar. Que no se vuelva a ser esclavo. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Cómo dicen las cosas qué? Wow, qué bonito, hombre. Dejemos esas cosas viejas que sigan pasando, pero que pasen en otro lado. Amén. Pero que ya no pasen con nosotros. Amén, hermano. Todo lo viejo desechemos pues. Desechemos la malicia. Desechemos todas esas cosas de estas detracciones. Y decíamos como niños la leche no adulterada. Cuidémonos. Cuidemos la libertad. Seamos libres. No volvamos otra vez a la esclavitud. Ya que el precio que se pagó es elevado. Sea como un hombre de Dios santo. Sea una mujer de Dios temerosa, santa. Santifíquese cada día para vivir. Recuerde que el pago suyo es muy elevado como para volver otra vez a lo mismo. Amén, hermano. Es que se pagó tanto. En las cosas básicas de esta vida valoramos. Hermano, ese carro me costó tanto dinero que ni quiera Dios que me lo vayan a golpear o me lo vayan a rayar. Ese teléfono, hermano, usted no sabe, me costó carísimo. Se lo voy a dar al niño para que juegue. Me lo quiebra, hermano. Entonces cuidamos, hay cosas que son cuidadas, ¿no? Bien valoradas. Sobre toda cosa guardada, guarde tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Eso hay cosas preciadas, hay cosas preciosas. La salvación que tiene usted, ay, hermano, eso tiene mucho valor. El precio que tiene la salvación,
es elevado, ¿verdad? Y la salvación nuestra sí tiene precio, y es un precio altísimo. No es oro ni plata, sino la sangre de Cristo. Así que si mi salvación costó la sangre de alguien, significa que alguien murió por mí. Y si alguien murió por mí, ¿cuánto cuesta entonces? Cuidémosla. Cuidemos la salvación. Mantengámonos en santidad. Tengamos buena relación con Dios. Apliquemos el estilo de vida que Dios nos manda. Y renunciemos las obras de las tinieblas. Desechémoslas. Amén. Y vivamos como hijos de Dios en luz. Amemos esto que Dios nos ha dado. Eso es la redención. Voy a invitarlos a estar en pie, que Dios nos ayude a seguir guardando las doctrinas, las creencias de nuestra palabra, la palabra de Dios.